Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Ana Carla y llegamos a la última clase de la asignatura Lengua Española 2. En esta clase vamos a dar continuidad al estudio del módulo 4 que se titula Aspectos morfológicos del español y vamos a estudiar la unidad 2, la formación de palabras en español. Pues vamos a aprender cómo se forman las palabras en español, cuáles son los procesos que usamos para eso. Para empezar, tengo dos preguntas de reflexión, que son, ¿cómo se forman las palabras en una lengua? ¿Sabes cómo se forman? Pensando en tu lengua materna, en la lengua portuguesa, ¿cómo se forman las palabras en esta lengua? Reflexiona un poquito. ¿Y sabes qué tipos de procedimientos se usan para formar palabras en una lengua? Pues es sobre eso que vamos a tratar hoy. Bien, un repaso sobre qué es la disciplina morfología. Habíamos visto en la clase anterior que es una rama de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y también el análisis de las unidades mínimas de significación. Bien, vamos a leer aquí la definición de morfología de la Real Academia Española, la RAE. Parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras, las variantes que éstas presentan, los elementos que las constituyen y las relaciones que se establecen entre ellos. Entonces, según la RAE, la morfología estudia no solo la estructura de las palabras, sino también las variedades, las variantes que hay de una misma palabra, los diferentes modos de decirla, los elementos que componen, que estructuran esta palabra, o sea, las unidades mínimas significativas y también la relación que hay entre esos elementos, entre esas unidades mínimas significativas. Bien, ese fue un repaso de qué es la morfología. Pues bien, la morfología se divide en dos tipos. Tenemos la morfología flexiva y la morfología léxica, que también llamamos de morfología derivativa. Por el propio nombre, ¿no? Morfología flexiva tiene que ver con la flexión de las palabras y la morfología léxica con el léxico, ¿no? Bien, empecemos con la morfología flexiva. ¿De qué se ocupa ese tipo? Se ocupa de las variaciones de las palabras que implican cambios de naturaleza gramatical. La palabra flexión o flexiva ya nos da esa idea de que los cambios relacionados, la formación de palabras que es estudiada por la morfología flexiva, tiene que ver con lo que se refiere a la gramática. Entonces, son cambios de naturaleza gramatical. Ejemplo, en una misma palabra, la palabra niño, aquí tenemos la raíz, ¿no? Y la letra O nos indica que es masculino. Singular, la letra A nos indica que es femenino. Cuando añadimos una A a la raíz más una S, tenemos femenino plural. Aquí no vemos cambios que sufren un determinado sustantivo. Entonces, conforme añadimos sufijos a este sustantivo, morfemas flexivos, tenemos cambios gramaticales porque tenemos cambio de género y número. De género porque la palabra ahí tenemos ella en masculino y en femenino, y tenemos también el cambio de número porque tenemos la palabra en singular y en plural. La morfología flexiva también se ocupa de los tiempos verbales, tiempos, modos, personas. Aquí, por ejemplo, con el verbo caminar, camin es la raíz, caminé es el morfema que nos indica tiempo y modo, ¿no? Pretérito indefinido de indicativo. Sabemos también que es primera persona, entonces el morfema que se añade nos indica todo eso, ¿no? Aquí encaminábamos,
la misma cosa, ¿no? Tenemos los morfemas que nos indican tiempo, modo y también la persona. Habíamos visto cuando estudiamos el pretérito imperfecto de indicativo que esa forma aba es el morfema que nos indica ese tiempo verbal, ese modo, pretérito imperfecto de indicativo. Entonces, caminaba, si hay el morfema cero, aquí si no hay nada después, yo caminaba, él caminaba. Ahora, mos nos indica que es nosotros, ¿no? Entonces nos indica la primera persona plural. Nosotros caminábamos. Entonces observa que la morfología flexiva implica estos cambios de orden gramatical. Y la morfología léxica o derivativa. Como te dije, la morfología léxica tiene que ver con el léxico de una lengua, ¿no? El vocabulario de una lengua. Entonces, estudia los procesos por medio de los cuales se crean nuevas palabras. Es en la morfología léxica que vamos a estudiar la creación de palabras a partir de unidades léxicas y morfemas. Entonces, la creación de nuevas palabras puede ser tanto por medio de una unidad léxica como por medio del acrésimo de morfemas a una determinada unidad léxica. Entonces, podemos juntar dos unidades o añadir morfemas a una unidad. Vamos a ver eso con más detalle. Bien, algunos de los procesos de formación de palabras son la derivación, la composición y la parasíntesis. Así como en portugués, ¿no? Los procesos de derivación de palabra son los mismos. Estos tres de aquí son correspondientes. La derivación, entonces, a partir de una raíz, añado un morfema y tengo la creación de una nueva palabra. Por ejemplo, a partir de humilde, de la raíz humilde, añadiendo dad, tengo humildad. El proceso de composición, cuando se forma una palabra a partir de dos otras palabras. Aquí en el ejemplo tengo pelo y rojo. ¿Te acuerdas que cuando estudiamos sobre las características físicas de una persona, aprendimos que una persona puede ser pelirrojo, ¿no? Pelirroja, si hago la concordancia con la palabra persona. Entonces, pelirrojo, el pelo pelirrojo, ¿te acuerdas del significado? Ruivo. Pelirrojo es una palabra compuesta porque está formada por dos unidades léxicas, pelo y rojo. Va a sufrir algunos cambios ortográficos debido a la función de estas dos palabras. Observa que son dos procesos distintos. En el primer proceso vimos que se añade morfemas a una determinada raíz, o sea, a una unidad léxica. En el segundo proceso, el de composición, se juntan dos unidades léxicas. Tenemos también el proceso de parasíntesis, que es cuando juntamos un prefijo y un sufijo en una palabra al mismo tiempo. Entonces juntamos más de un afijo a la palabra, como en sombra, que añadimos el prefijo en y el sufijo ser y tenemos ensombrecer. Entonces, a partir del sustantivo sombra, añadimos prefijo y sufijo y transformamos en un verbo. Bien, en esta clase vamos a fijarnos más en la morfología léxica. ¿Ya? El material de lectura obligatoria que está disponible para consulta en el cronograma de la asignatura va a tratar con más profundidad de los dos tipos de morfología. Bien, y cuanto a la ampliación del léxico, tenemos dos tipos de procedimientos existentes en las lenguas. No, tenemos los procedimientos externos y los procedimientos internos. Los procedimientos externos
tienen que ver con las influencias externas que sufren las lenguas, o sea, influencias debido a migración, comercio, cultura. Entonces, es por medio de los procedimientos externos que la lengua incorpora palabras ajenas, alheias, ajenas a ella, o palabras de otras lenguas, por ejemplo. Entonces, ese es un proceso natural ya de las lenguas, la incorporación de palabras de otras lenguas. A veces se intenta controlar eso, ¿no? Por medio de los gobiernos, por medio de normas, pero es así que las lenguas se constituyen. Otro tipo de procedimientos son los procedimientos internos, que es el proceso por el medio del cual las palabras son formadas utilizando las estructuras morfológicas de la lengua, o sea, añadiendo afijos a una palabra, haciendo la junción de diferentes palabras. Entonces, ese tipo de procesos son procesos internos. Vamos a ver con más detalle cada uno de esos procesos. Empecemos por los procedimientos externos. Los procedimientos externos, entonces, como te dije, tienen relación con los préstamos lingüísticos. Los préstamos lingüísticos constan de palabras o expresiones de una lengua que son adoptados a una lengua receptora, o sea, cuando en la lengua española se adopta una palabra que es de otra lengua, del inglés, del árabe, del francés. Lo mismo con la lengua portuguesa, cuando en portugués adoptamos palabras como ebook, smartphone, son palabras que vienen de otra lengua. Eso es un préstamo lingüístico y los préstamos lingüísticos son procedimientos externos. Con relación al español, el 41% del léxico español procede de otras lenguas. Cuando estudiamos en Lengua Española 1 la historia de la formación del español en la unidad 1 de aquella asignatura, vimos, ¿no?, las influencias que sufrió el español de otras lenguas en su constitución histórica, como por ejemplo las influencias que tuvo del árabe, debido a la invasión árabe que sufrió la península ibérica. Bien, cuanto a los procedimientos externos, ¿no? La RAE tiene sus propias recomendaciones, entonces, a pesar de la recomendación de la RAE, de evitar el uso innecesario de extranjerismos, su utilización resulta inevitable en una sociedad globalizada. Entonces, la RAI tiene ese intento de controlar el uso de extranjerismos y no recomienda que las personas, que los hablantes del español usen extranjerismo. Pero eso no es controlable, ¿no? Basta, por ejemplo, ver una serie de televisión, una serie en Netflix, por ejemplo, que vas a ver cómo ahí los hablantes utilizan palabras de otras lenguas todo el tiempo. Sobre todo cuando vemos series mexicanas, se nota mucho eso, el uso del inglés, de palabras en inglés, muchas palabras, ¿no? A causa de la influencia de Estados Unidos, que es un país muy cercano de México. Entonces, aunque haya este intento de la Real Academia Española, la RAE, de controlar el uso de extranjerismos, eso no es posible porque los hablantes son libres para utilizar su lengua. Bien, veamos ahora algunos tipos de préstamos lingüísticos. El primer tipo de préstamo, las palabras cita, que son palabras tomadas directamente de otra lengua sin ninguna alteración, como masacre, graffiti, gol, ávera, ombudsman, saudade. Entonces son palabras tomadas de otra lengua. Aquí el ejemplo, ¿no?, de saudade, una palabra de portugués. Palabras prestadas de otra lengua sin ninguna alteración, incluso sin alteraciones fonéticas, ¿no? Los híbridos son las voces derivadas a partir de formas importadas que han sufrido adaptación morfológica.
La diferencia entre una palabra cita y un híbrido. La palabra cita no sufre alteración morfológica. La palabra híbrida sí, esa sufre alteración morfológica. Siguiendo, ¿no? En las que el lexema pertenece a la lengua de donde se toma el préstamo y el morfema gramatical de otra lengua. O sea, el lexema, la raíz, pertenece a la palabra de la lengua de origen, ya el morfema pertenece a la lengua que recibe esa palabra, o sea, en los casos que vamos a ver, a la lengua española. Ejemplo aquí, ¿no? Croissantería, ya, croissant del francés y ería el morfema del español, ¿ya? Y lo mismo con los otros ejemplos. Gencería, windsurfista, windsurfeo, escalera, sapear. Entonces, la raíz, el lexema, es de la palabra de donde surgió, ¿no? De la lengua de origen, pero el morfema que se añade es del español propio del español. Otro tipo de préstamo lingüístico, el préstamo por falsa interpretación del elemento léxico importado. Aquí tenemos el ejemplo de monokine, que es construido a partir de bikini, como si bi en bikini fuera un prefijo de mono, ¿no? Si fuera el opuesto de mono. Entonces, se hace ese préstamo por falsa interpretación. Hay también los casos especiales, como el ejemplo de mayonesa, que viene del francés mayonnaise, que a su vez procede de la alteración de Mahonas, que se utilizó después de la toma de Mahón por Hitchell. En español conviene mayonesa y mahonesa. Entonces, estos casos especiales debido a el origen de la palabra. Bien, los calcos semánticos, que son préstamos parciales en el que se toma el significado de la palabra, no el significante. Ya, ejemplo, halcón, que es el partidario de la guerra, paloma, que significa partidario de la paz, que proceden del inglés, ¿no? Balompié, baloncesto, balonmano, balonvolea, que son traducciones de los correspondientes ingleses, pero también conviven estas palabras ahí que significan el deporte, ¿no? Con las palabras fútbol, fútbol, basquetbol, handball, voleibol, ¿ya? Entonces son ahí préstamos parciales. Si tomamos baloncesto, ¿no? Se toma el significado, ¿no? De poner el balón en el cesto y no el significante de la palabra, ¿ya? Que es basquetbol. En español conviven las dos. Otro tipo de préstamo lingüístico son los cultismos léxicos, o sea, palabras procedentes de una lengua clásica adoptadas directamente con una leve asimilación al sistema fonológico receptor. Palabras adoptadas del latín y del griego. Eso también sucede en nuestra lengua, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de latinismos: frígido, alatere, deft, domine, médula, placet, corum. Entonces son ejemplos de latinismos y de helenismos, o sea, palabras que vienen del griego: bautizar, hipopótamo, imbécil, limosna, oligarquía, rábano. Por fin, los últimos tipos que separé aquí para ti, para mostrar los préstamos lingüísticos. También sobre los cultismos, es que muchos cultismos conviven con formas patrimoniales o fórmulas de, que ya se han incorporado a la lengua, como medula, médula, seglar, secular, lindo, limpio, límpido, raudo, rápido, delgado, delicado. Entonces son cultismos. Tenemos la palabra que viene del latino, que se preservó, que convive con la palabra ya del español, propia del español, la palabra patrimonial.
Y también tenemos como préstamo lingüístico las palabras inventadas. Estas no son préstamos en sí, pero se asimilan a los préstamos y hasta se confunden con ellos, ¿no? Pues una palabra inventada puede ser una palabra que se inventó en otra lengua, ¿ya? Aquí el ejemplo es la palabra gas que se ha inventado por el químico von Helmont. Entonces, es una palabra que fue inventada en otra lengua y que se usa en español, en portugués también, ¿no? Bien, estos fueron los tipos de préstamos lingüísticos que separé para mostrarte, ¿no? Enseñarte. Pueden consultar este material en la plataforma gramatical español lengua extranjera de la Universidad Complutense de Madrid, pinchando en el enlace que se encuentra aquí. Cuanto a los procedimientos internos, entonces, como ya expliqué anteriormente, los procedimientos internos consisten en cambios morfológicos de la propia lengua, o sea, añadir morfemas, sean sufijos o prefijos, y también juntando lexemas distintos, ¿no? Los cambios morfológicos, o sea, añadir los morfemas, vamos a encontrar en mayor número en la lengua española, ¿ya? Entonces, es el proceso que se usa mayormente para la formación de palabras nuevas. Se usa para formar palabras nuevas a partir de una palabra o lexema ya existente en español, ¿no? Añadiendo a esta palabra, como te dije, ahí las unidades mínimas que comunican información gramatical o léxica. ¿Ya? Por ejemplo, libro, aquí no comunico información gramatical, el masculino, ¿no? Librería, aquí formo otra palabra, ¿ya? Entonces, tengo una formación léxica aquí, pero también comunico una información gramatical porque con la A al final indico que es una palabra femenina, ¿no? Aquí tengo a partir del libro la formación de otra palabra. Y librito tengo it, que ya habíamos visto en la clase anterior, que comunica el diminutivo, y o, que comunica el masculino. Entonces, estos son procedimientos internos, formar nuevas palabras a partir de las palabras ya existentes en la lengua. Bien, son varios tipos de procedimientos internos. Ya habíamos visto en algunas pantallas anteriores 3 tipos de procedimientos, ¿no? La derivación, la composición y la parasíntesis. Ahora vamos a ver estos procedimientos más en detalle y también vamos a ver otros tipos de procedimientos para la formación de palabras de manera interna, internamente en la lengua. La derivación, entonces, como ya habíamos visto, consta de la unión de morfemas derivativos al lexema. Añadimos nuevos morfemas a ese lexema. Pueden ocurrir cambios a la categoría gramatical. Por ejemplo, canción es un sustantivo, canto es un verbo o sustantivo, cancionero es un sustantivo, cantante sustantivo, cantarín sustantivo y cantable o cantado adjetivo. O sea, cuando incluyo el morfema para formar una nueva palabra por medio de la derivación, puede ser que ocurran cambios de categoría gramatical, ¿ya? Vimos aquí ejemplos con sustantivo, verbos y adjetivos. En algunos ejemplos que vimos aquí, la palabra se mantiene, ¿no? Como sustantivo. Bien, la composición que ya habíamos visto antes también. Entonces, la composición tiene que ver con la formación de una palabra nueva a partir de la junción de dos palabras. Entonces, no es ahora a una palabra añadir morfemas, sino juntar dos palabras. La composición aquí no consiste en la unión de dos o más lexemas para formar una palabra con un concepto propio, específico y
nuevo. Ejemplo, la palabra girasol. La tenemos en portugués también, ¿no? Que es formada a partir del verbo girar, ¿ya? Entonces, gira viene del verbo girar y el sustantivo sol, ¿no? Eso aquí se explica que nos hace que se pudiera pensar que sería algo que gira alrededor del sol, pero no. Girasol, sin embargo, se refiere a una planta, ¿ya? Que tiene ahí las flores amarillas que miran al sol. Entonces son las flores amarillas que giran, que miran al sol. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de formación de palabra por medio de la composición, juntando dos lexemas formando una nueva palabra. Bien, hay diferentes tipos de composición. Hay compuestos que llamamos de léxicos o propios, ya según la RAE. Estos compuestos léxicos o propios se forman por una sola palabra ortográfica sin espacios ni guiones y con un acento prosódico. Entonces, cuando tenemos dos palabras, como en el caso de girasol, que las juntamos, las unimos y escribimos en una única palabra, llamamos ese tipo de compuesto léxico o propio. Aquí hay otros ejemplos como altavoz, bienvenido, centroamericano, correcaminos, maldecir, sacapuntas, entre otros. Bien, otro tipo de compuesto que tenemos son los compuestos sintagmáticos. En este caso, cuando juntamos dos lexemas, estos dos lexemas no se escriben todo junto como una palabra sola, se escriben separados, ¿ya? Entonces se constituyen independientes en cuanto a su representación ortográfica y prosódica, como por ejemplo, año nuevo, azul marino, medio ambiente, pavo real, tren bala, ¿no? Aquí algunos ejemplos en español. A veces los compuestos sintagmáticos pueden venir con un guión intermedio, escritos con un guión. El guión es ese signo aquí, como por ejemplo, polaco-alemán, político-económico, segunda generación, teórico-práctico, etcétera. La distinción entre compuesto léxico y compuesto sintagmático, entonces, es la manera como estas palabras van a unirse, sea juntas, escribiendo todo juntas o de manera independiente. Y por fin tenemos otro tipo de compuesto, que son los compuestos sintácticos. Son aquellos que son tratados como locuciones de tipo nominal. Entonces, además de tener dos lexemas, tenemos también una preposición que une estos dos lexemas, estas dos palabras. Ejemplo, café con leche, hombre de negocios, ojo de huracán, son ejemplos ahí de compuestos sintácticos porque para unir las dos palabras usamos una preposición. Estos fueron entonces los tipos de compuestos y terminamos aquí la composición. Otro proceso de formación de palabras es el acortamiento o truncamiento, o sea, acortamiento de dejar más corto. El acortamiento o truncamiento es un proceso en el que se acortan las palabras eliminando sílabas. Eliminamos algunas sílabas y acortamos la palabra, formamos una nueva palabra, ¿no? Con el mismo sentido, pero más corta, por eso acortamiento. Ejemplos, decir bici en lugar de bicicleta, cole por colegio, insti por instituto, moto por motocicleta, pelu por peluquería, profe por profesor, tele por televisión, teso por tesoro. Moto por motocicleta corresponde en portugués, ¿no? Pocas veces usamos la palabra completa en portugués. Otro ejemplo también sería decir porfa en lugar de por favor en español. Observa que el género de la palabra se mantiene, entonces es
la bici, el cole, el insti, la moto, el género de la palabra se mantiene aunque haya habido el acortamiento y, por ejemplo, la palabra moto termina por o, pero es la moto porque es de la motocicleta, así como en portugués, ¿no? El género de la palabra original se mantiene. Otro proceso de formación de palabras es la eponimia o epónimos propietarios. ¿Qué es la eponimia? Consiste en crear una palabra a partir de otro nombre, como el caso de la enfermedad Alzheimer, ¿ya? La enfermedad Alzheimer se creó a partir del nombre del doctor Alois Alzheimer. Entonces se crea una nueva palabra a partir de otro nombre. Los epónimos propietarios es cuando se crea una palabra a partir de un nombre comercial. El mismo proceso, ¿no? Pero se crea esa palabra por medio de un nombre que viene de la industria, del comercio. El ejemplo, Danone, Danone. El ejemplo Danone para referirse a yogures en España y en otros países. Hacemos el mismo uso, ¿no? Decimos, voy a comprar Danone para decir que voy a comprar un yogur, un iogurte, mas é qualquer iogurte. Ou vou comprar Toddy para dizer que vou a comprar el chocolate, pero es cualquiera de cualquier marca, no necesariamente de esta marca. Eso es un epónimo propietario. Las siglas o la siglación también es un proceso de formación de palabras. A veces se crean nuevas palabras combinando letras iniciales de frases más largas. Es el proceso que llamamos de siglación. Es el proceso, por ejemplo, de decir ONU en lugar de Organización de Naciones Unidas. Aquí en esta clase yo dije muchas veces RAE en lugar de Real Academia Española. O sea, utilicé un proceso de siglación, usé la sigla para hablar de esa academia. Aquí tenemos otros ejemplos: OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y SIDA para la síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A veces las siglas se pueden leer con naturalidad, como es el caso de ONU, OTAN, SIDA, RAE, pero hay otras veces en que no se puede leer con naturalidad, ¿ya? BCE para Banco Central Europeo. Entonces, en este caso, no se puede leer con naturalidad. La acronimia es un proceso también que tiene que ver con las siglas, como vamos a ver más adelante en la próxima pantalla. La acronimia es un procedimiento de creación de palabras que abarca dos patrones distintos. Entonces, hay dos patrones en la acronimia, dos padrões distintos. El que se relaciona con las siglas es el que vamos a ver por segundo y en primer lugar se crea un vocablo formado por la unión de elementos de dos o más palabras constituido por el principio de la primera y el final de la última. Entonces, creamos, ¿no?, una nueva palabra a partir de dos palabras, pero unimos la parte inicial de la primera palabra con la parte final de la segunda palabra, como por ejemplo, ofimática, que viene de oficina más informática, o informática, que viene de información más automática. Analicemos aquí, ¿no? Informática, tenemos infor de información y mática de automática, aquí al final. Lo mismo con Metrobús, metro de metrópolis más bus de ómnibus. Este es el primer patrón de acronimia, ¿no? La segunda manera de crear un acrónimo es la manera que tiene que ver con las siglas. A partir de la letra inicial, a partir de la combinación de iniciales de determinadas palabras. Cuando estas siglas se puede pronunciar como una palabra, como fueron los ejemplos que vimos de ONU, OTAN, SIDA, RAE.
Aquí aparecen, ¿no? Estos ejemplos y también UNAM. Son siglas y también acrónimos porque se puede leer con naturalidad. Otro ejemplo sería Mercosur, Mercado Común del Sur, es una sigla y se puede leer con naturalidad, por eso es un acrónimo. Otro proceso de formación de palabras es la onomatopeya, que es la imitación lingüística oral o la representación escrita de un sonido, como el sonido de los animales, miau, piu, y kikiriki, representando, ¿no? Gatos, pollitos, gallos, o el sonido de algún ruido que representamos gráficamente, visualmente, ¿no? Como clic, zigzag, ya son ejemplos de onomatopeas. Y por fin, ya estamos caminando para el final de esta clase, la parasíntesis que habíamos visto al comienzo de la clase es un proceso por el medio del cual formamos palabras uniendo un sufijo y un prefijo simultáneamente a un lexema. Habíamos visto el ejemplo de sombra e ensombrecer, ¿no? En el caso de la parasíntesis, entonces ocurre la prefijación y la sufijación simultáneas. Amor, ¿no? Del sustantivo amor deriva el verbo enamorar. Un otro ejemplo sería el verbo adecentar. La parasíntesis también se refiere a la formación de palabras por medio de la composición más derivación, como por ejemplo en quinceañero, ropavejero, siete cayero, parragüero. Aquí, por ejemplo, en quinceañero tenemos el lexema, la raíz 15, tenemos un lexema. A este lexema se compone, ¿no? Porque añadimos año, año de año, entonces es otro lexema. Y a estos dos lexemas añadimos un morfema, ero. Entonces, aquí tenemos quinceañero, el sustantivo formado a partir de un proceso de composición más derivación. Son dos procesos distintos. En este caso también decimos que es un proceso de parasíntesis. En español, la parasíntesis se utiliza para dar lugar a verbos. Aclarar, de claro, anochecer, de noche, enjaular, de jaula, ensombrecer, de sombra. Y también da origen a unos pocos adjetivos como adinerado, anaranjado, afrutado, etc. Bien, llegamos al final de la clase y también al final de esta asignatura. Esta fue la última videoclase de la asignatura. Para esta clase utilizamos como referencial el libro texto que está disponible para consulta y que es lectura obligatoria, ¿no? Español práctico, Introducción al estudio de la lengua española. Es un libro digital. También usamos el glosario de términos gramaticales de la RAE y la plataforma gramatical L de Regueiro Rodríguez, que está disponible en la página de la Universidad Complutense de Madrid. Pues fue un placer estar contigo en todas estas clases. Espero que aproveches bastante. Espero que disfrutes bastante y que aprendas mucho el español, tanto a partir de las clases como a partir de los materiales seleccionados y de las actividades propuestas. Muchas gracias y hasta la próxima.